7 alimentos que se vuelven venenosos si los guardas en el refrigerador. ¿Te has fijado en cómo confiamos ciegamente en algunas cosas? ¿Solo porque siempre se han hecho así? Desde pequeños, escuchamos esa frase repetida en casa, como una verdad sagrada. Guarda la comida en el refrigerador para que no se eche a perder. Y la creímos. Sin dudarlo. Porque venía de mamá, de la abuela, de la vida cotidiana. Así que crecimos pensando que el frío lo cura todo. Que el refrigerador es una especie de cápsula mágica donde el tiempo se detiene. Y con los años, el sonido del motor, ese zumbido constante, se convirtió en un símbolo de seguridad. Una melodía doméstica que nos dice, todo está bien, todo está protegido. Pero el tiempo y la experiencia terminan por enseñarnos algo distinto. No todo lo que parece cuidado, realmente lo está. No todo lo que se conserva, sigue vivo. El refrigerador, ese gran aliado moderno, también puede ser el enemigo silencioso de ciertos alimentos. Porque no todos nacieron para vivir entre hielos. Algunos, cuando se enfrían, cambian. Pierden sabor, nutrientes, o incluso, se vuelven dañinos. Y eso, de alguna forma, también nos pasa a las personas. Cuando nos enfriamos, cuando perdemos el calor de las cosas simples, empezamos a perder nuestra esencia. Por eso este video no es solo sobre comida. Es sobre sabiduría cotidiana. Sobre aprender a escuchar a la naturaleza, que lleva millones de años haciendo las cosas bien. Mucho antes de que existieran los refrigeradores, las etiquetas o las fechas de caducidad. Hoy quiero mostrarte los 7 alimentos que se vuelven venenosos o dañinos al guardarlos en el refrigerador. Pero más allá de eso, quiero que descubramos juntos algo más profundo. Como cada uno de ellos nos enseña algo sobre la vida, sobre el equilibrio, y sobre el arte de conservar lo que realmente importa. Pon en comentarios qué alimento o alimentos crees que pueden ser. Y si te está gustando el video, por favor dale a la campanita y por supuesto suscríbete, es gratis y recibirás diariamente información muy buena para mejorar tu vida como persona mayor. Y sin más dilación, vamos a ello. 1. Las papas, cuando el frío las convierte en azúcar. Las papas son de esos alimentos que uno da por sentados. Están ahí, silenciosas, fieles, esperando su turno en la alacena. No presumen, no compiten, no llaman la atención. Pero sin ellas, muchos platos del mundo perderían su alma. Son humildes, sí, pero poderosas. Crecen bajo tierra, en silencio, lejos de la luz, alimentándose de los minerales del suelo y del tiempo. Por eso tienen ese sabor tan firme, tan básico, tan verdadero. Y sin embargo, lo que les da fuerza, también las vuelve vulnerables al frío. Cuando una papa entra en el refrigerador, algo invisible comienza a ocurrir dentro de ella. Su almidón natural se convierte lentamente en azúcares simples. Y al cocinarlas después, sobre todo si las fríes o las horneas, esas azúcares reaccionan formando acrilamida. Una sustancia que los expertos asocian con efectos tóxicos en el cuerpo, cuando se consume en exceso o de manera prolongada. Lo curioso es que a simple vista no se nota. La papa parece igual, intacta, tranquila. Pero su interior, ya cambió. Y ese detalle nos enseña algo que va mucho más allá de la cocina. No todo cambio es visible. Y no todo lo que parece bien conservado está sano por dentro. ¿Cuántas veces nos pasa eso a nosotros? A veces, por protegernos, nos metemos en una especie de refrigerador emocional. Nos enfriamos, nos endurecemos, nos alejamos del calor de la vida. Y por fuera seguimos igual. Pero por dentro, algo se transforma. Las papas necesitan un entorno fresco, oscuro y seco. No frío. El frío las daña, el calor las agota. Pero la sombra templada las mantiene vivas. Así somos también los seres humanos. Necesitamos equilibrio. Ni extremos de calor, ni de hielo. Solo el lugar justo donde podamos respirar y conservar lo que somos. Si las guardas bien, las papas pueden durar semanas, incluso meses. Pero si las encierras en el frío,
perderán su dulzura natural y su energía se transformará en algo que ya no nutre. La próxima vez que veas una papa, recuerda esto. Lo que parece simple, muchas veces encierra una lección profunda. Y que, igual que ella, cuando tratamos de conservarnos a toda costa, corremos el riesgo de perdernos por dentro. 2. Los tomates, hijos del sol. Hay algo casi sagrado en un tomate maduro. En su color rojo encendido, en su aroma dulce y ácido a la vez. En esa piel brillante que parece guardar dentro toda la fuerza del verano. El tomate no nació para vivir entre hielos. Nació para el sol, para el aire, para la tierra cálida. Y eso se nota en cada mordida. Cuando lo metemos al refrigerador, su naturaleza se confunde. El frío detiene las enzimas que le dan su sabor. Rompe las paredes de sus células. Y el resultado es un tomate triste. De textura harinosa, pálido y sin perfume. No se vuelve venenoso. Pero deja de ser lo que era. Y de alguna forma, eso también es una forma de perder vida. ¿Alguna vez has probado un tomate que acaba de salir del huerto? ¿Aún tibio por el sol? Tiene un sabor que no se olvida. Es como si en un solo bocado estuviera guardada toda la memoria del verano. El olor de la tierra mojada, el canto de los insectos. Y ese brillo dorado que solo da la luz natural. En cambio, el tomate que ha dormido en el refrigerador es un recuerdo de lo que fue. Una sombra, un eco de su sabor original. Por eso, los chefs y los agricultores lo repiten sin cansarse. Los tomates se guardan fuera. En un frutero, sobre la mesa. O junto a la ventana donde la luz entra suave. Y si maduran demasiado, no los tires. Haz una salsa, una sopa, una conserva. Porque hasta lo que parece pasarse, todavía puede transformarse en algo bueno. El tomate es un recordatorio de que la vida no siempre mejora con el frío. El calor, el de la luz, el del tiempo, el del cariño. Es lo que da sabor, color y sentido a las cosas. Y hay un detalle curioso que pocos saben. Si los guardas con el tallo hacia abajo, maduran más parejos, conservando su dulzura natural. Una simple inversión que cambia todo. Quizás eso también se aplica a nosotros. A veces basta mirar la vida desde otro ángulo. Poner el tallo hacia abajo. Para que las cosas florezcan de nuevo. Así que la próxima vez que tengas tomates en casa, déjalos respirar. Dales un poco de sol. Y mientras los miras madurar, recuerda que hay cosas que solo conservan su alma cuando se les permite sentir calor. 3. Las cebollas, el frío las enferma. Las cebollas parecen fuertes, ¿verdad? Tienen capas, estructura, presencia. Son de esos ingredientes que aguantan todo, el calor del fuego, el paso del tiempo, la intemperie. Una cebolla puede permanecer semanas sin que parezca alterarse. Pero incluso lo que parece fuerte, puede ser más frágil de lo que creemos. Cuando una cebolla entra al refrigerador, algo cambia en su interior. La humedad que se acumula allí, esa neblina fría que cubre todo, penetra sus capas y comienza a descomponerla lentamente. El frío, en lugar de preservarla, la enferma. Primero pierde firmeza. Después aparecen manchas oscuras, moho. Y a veces incluso comienza a fermentar, liberando un olor agrio, casi triste. Y si está cerca de otros alimentos, absorbe sus aromas. El del pescado, el de la leche, el del queso. Como si se dejara contaminar por lo que la rodea. Las cebollas son como nosotros cuando intentamos convivir demasiado cerca de lo que no nos hace bien. Cuando dejamos que los ambientes húmedos, fríos o pesados, penetren nuestras capas más profundas. Por fuera seguimos pareciendo los mismos. Pero por dentro, algo se estropea. La cebolla necesita aire. Necesita ventilación, espacio, distancia. Debe guardarse en un lugar seco, oscuro y ventilado. De preferencia en una cesta o bolsa de papel. Y lejos de las papas. Porque juntas se dañan más rápido. Como dos almas que se apagan mutuamente sin darse cuenta. ¿Sabías que cuando una cebolla germina no significa que esté muerta?
Al contrario, es señal de que sigue viva. Intentando renacer, buscando luz donde no la hay. Eso sí, al germinar, pierde sabor y textura. Como si en su intento por vivir sacrificara un poco de lo que fue. Y eso también tiene algo de humano, ¿no? ¿Cuántas veces tratamos de renacer en condiciones que no son las nuestras? Forzando la vida en lugares donde no hay calor ni luz. Cortar una cebolla también es una pequeña lección. Te hace llorar, no por tristeza, sino porque libera compuestos que protegen tus ojos. Llorar, en ese caso, es parte del proceso de limpieza. Y quizás la vida sea igual. A veces hay que llorar un poco para seguir siendo fuertes. Así que no las encierres en el frío. Déjalas respirar, déjalas tener su espacio. Las cebollas nos enseñan que la fortaleza no consiste en resistir el hielo, sino en saber mantenerse intactas sin perder el alma. 4. El ajo, el poder que se apaga con el frío. El ajo. Ese pequeño milagro que parece tan simple. Y sin embargo guarda dentro de sí uno de los mayores tesoros de la naturaleza. Desde hace miles de años, el ajo ha acompañado al ser humano. En Egipto, lo comían los constructores de las pirámides para tener fuerza. En Grecia, los atletas lo usaban antes de competir. Y en muchas culturas, se colgaba en las casas como símbolo de protección. El ajo no es solo un condimento. Es una medicina. Un amuleto. Una pequeña chispa de vida concentrada. Pero su poder depende de algo que a veces olvidamos. De mantenerse vivo. Cuando guardas el ajo en el refrigerador, el frío rompe ese equilibrio. La humedad entra entre sus capas. Los dientes comienzan a ablandarse. Y pronto aparecen pequeños brotes verdes. A simple vista parecen sanos. Pero ese germen interno indica que el ajo ha comenzado a gastar su energía. A transformarse en otra cosa. En ese proceso, pierde su alicina. El compuesto que le da su poder antibiótico y protector. Y así, lo que era medicina, se debilita. Tono reflexivo, más suave. El ajo necesita aire, movimiento, espacio. Debe guardarse en un frasco abierto o en una malla. En un lugar seco y ventilado. Donde pueda seguir respirando. Porque el ajo, como la sabiduría, solo conserva su poder cuando sigue vivo. El frío lo adormece, lo silencia, lo apaga. Y si lo piensas, también nosotros necesitamos respirar para mantener nuestro poder. Cuando dejamos que la rutina nos enfríe. Cuando nos encerramos en la comodidad o en el miedo. Empezamos a perder esa chispa interior que antes nos movía. El ajo nos recuerda que la fuerza no viene del tamaño. Ni del ruido. Sino de lo que se guarda dentro. Dicen que el ajo aleja el mal. Pero en realidad, lo que aleja es la debilidad. Porque su aroma fuerte, penetrante, vital. Es una afirmación de existencia. Un aquí estoy que no necesita gritar. Y eso también es una lección para nosotros. Mantener la propia energía encendida. Aunque el mundo alrededor parezca enfriarse. Así que no encierres el ajo en el frío. Déjalo respirar, déjalo brillar. Guárdalo cerca, donde la luz lo toque y el aire lo abrace. Porque el ajo, como las personas que aún tienen fuego por dentro, pierde su esencia cuando se enfría demasiado. Y mantener su calor es mantener viva la energía de la vida misma. 5. El pan, el frío lo envejece. Hay algo profundamente humano en el pan. Es sencillo, pero sagrado. Nace del trabajo, del fuego y del tiempo. Da un milagro que ocurre cuando lo básico, harina, agua y calor, se transforma en alimento, en aroma, en hogar. El pan no es solo comida. Es historia, compañía, símbolo. Ha estado en nuestras mesas desde siempre. En los desayunos familiares, en los momentos de unión. En los silencios de una tarde con café. Y sin embargo, en este mundo moderno lleno de refrigeradores, aprendimos a hacer algo que parece lógico, pero no lo es. Guardarlo en el frío, creyendo que así durará más. El resultado es otro. El pan,
Cuando se enfría demasiado, envejece antes de tiempo. Su almidón se cristaliza. Su textura se endurece. Y lo que era tibio, esponjoso y lleno de vida, se convierte en algo seco, duro y sin alma. Es como si el frío le robara la memoria del horno. Hay un instante mágico cuando el pan sale del horno. Esa nube de vapor tibio que sube al aire lleva el aroma del trigo, del fuego y del cuidado. Ese momento representa algo que todos conocemos. La belleza de lo recién hecho. De lo que todavía tiene calor humano. Pero el refrigerador detiene ese ciclo natural. Lo congela emocionalmente. Y en su intento por conservar, acelera la pérdida. Lo mejor para mantener el pan vivo es sencillo. Guárdalo a temperatura ambiente, dentro de una bolsa de tela o papel, donde pueda respirar. Si tienes mucho, congélalo. El congelador detiene el tiempo sin quitarle el alma. El refrigerador, en cambio, lo marchita. Y mientras más lo pienso, más me doy cuenta de que eso mismo nos pasa a nosotros. Cuando tratamos de conservarnos intactos, sin aceptar el paso del tiempo, sin dejar que la vida nos caliente ni nos cambie, nos endurecemos. El frío no siempre conserva, a veces envejece. El pan recién hecho nos enseña el valor de lo efímero, de lo que se disfruta mientras está tibio, de lo que no puede guardarse sin perder su magia. Porque hay cosas que fueron creadas para compartirse enseguida. Una conversación, una mirada, una caricia, o una rebanada de pan. Y lo hermoso del pan es que incluso cuando se seca, puede renacer. En tostadas, en budines, en migas que dan sabor a nuevas recetas. Nada se pierde del todo si se transforma con amor. Así que, la próxima vez que hornees o compres pan, no pienses en cómo conservarlo más tiempo. Piensa en con quién compartirlo hoy. Porque el pan, igual que la vida, solo tiene sentido cuando se reparte mientras aún está tibio. 6. Los plátanos, tropicales, no polares. Los plátanos son hijos del sol. Nacieron en tierras cálidas, bajo cielos llenos de humedad y canto. Su piel dorada es casi una extensión de la luz. Por eso, cuando los metemos al refrigerador, los condenamos a un lugar que no les pertenece. El frío los apaga. Interrumpe su maduración natural. Oscurece su piel. Y transforma su textura en algo pastoso, apagado, sin dulzura. Y sin embargo, muchos lo hacemos. Porque queremos conservarlos más tiempo. Como si pudiéramos detener la vida. Pero los plátanos, como nosotros, tienen su ritmo, su momento justo para brillar. Ni antes, ni después. Cuando un plátano madura, se cubre de pequeñas manchas. Algunos creen que eso es señal de deterioro. Pero en realidad, esas manchas son el signo de su plenitud. De que el almidón se ha transformado en azúcar. De que su energía ya está lista para ser entregada. Y eso, si lo piensas bien, también ocurre con las personas. Con los años, nuestra piel cambia, aparecen manchas, arrugas, señales. Pero detrás de cada marca hay dulzura, experiencia, vida transformada. El plátano frío pierde esa dulzura. Pierde el sabor que viene del tiempo y del calor. Porque el frío no respeta los procesos naturales. Solo los suspende, los detiene a la fuerza. Cada alimento tiene su clima interior. Y el del plátano es tropical, necesita respirar, colgarse libre, recibir luz. Guardarlo en el refrigerador es como cortar un viaje a la mitad. Guárdalo siempre fuera, en una cesta, o colgados por el tallo. Y si ya están muy maduros, no los tires. Congélalos para batidos, para postres, para darles una nueva vida. Porque el plátano tiene otra enseñanza hermosa. Lo que madura del todo, aún puede transformarse. Nada termina mientras exista la posibilidad de crear algo nuevo. A veces, queremos que las cosas duren más de lo que deben durar. Queremos detener el tiempo, conservar la juventud. Evitar el paso natural de los días. Pero la madurez también tiene su dulzura. Como ese plátano con manchas que guarda lo mejor de su esencia. No temas madurar.
Teme no permitirte sentir el sol que te hizo crecer. Porque el frío puede conservar la forma, pero el calor conserva el alma. Voz final, cálida y luminosa. Así que la próxima vez que veas un plátano, míralo con otros ojos. No lo encierres. Déjalo respirar, déjalo dorarse, déjalo vivir su ciclo. El plátano nos enseña que el calor, la luz y el tiempo no son enemigos. Son los que nos hacen dulces. 7. Los huevos, el error más común. Pocos alimentos representan tan bien la vida como el huevo. Tan simple por fuera y tan perfecto por dentro. Frágil, sí. Pero dentro de esa fragilidad, contiene toda la fuerza de un comienzo. Un huevo guarda en su cáscara la promesa de algo nuevo. Nutrición, energía, o incluso una vida en potencia. Y sin embargo, en nuestra costumbre moderna de refrigerarlo todo, muchas veces rompemos ese equilibrio sin darnos cuenta. ¿Sabías que en muchos países del mundo los huevos no se refrigeran? Se venden a temperatura ambiente, ordenados en cajas de cartón, como si fueran frutos de la tierra. Y duran perfectamente bien durante semanas. ¿Cómo es posible? Porque el huevo, tal como lo pone la gallina, viene cubierto por una capa natural, casi invisible, que lo protege de bacterias y mantiene su frescura. Es su escudo biológico. Pero cuando lavamos el huevo o lo metemos al refrigerador, esa capa se rompe. Y con el cambio de temperatura, se forma condensación en la cáscara. Esa humedad es el terreno perfecto para que las bacterias penetren. Es decir, lo que hacemos para cuidarlo muchas veces lo pone en peligro. Y no solo pasa con los huevos. También con las personas. A veces, en nuestro intento de protegernos del mundo, nos volvemos frágiles por dentro. Construimos capas artificiales. Y olvidamos que la verdadera protección está en lo natural. En lo que la vida ya nos dio. Si los huevos que compras ya vienen refrigerados, debes mantenerlos fríos. El cambio brusco de temperatura podría dañarlos. Pero si provienen del campo o del mercado, si aún conservan su capa natural, déjalos a temperatura ambiente, en un lugar seco y constante. Ahí es donde mejor conservan su esencia. Cada huevo es una pequeña cápsula de vida. Un milagro silencioso que nos recuerda que todo lo vivo necesita equilibrio. Ni tanto frío, ni tanto calor. Y hay algo simbólico en eso. Porque todos, en algún momento, necesitamos ese equilibrio entre protección y apertura. Demasiado frío nos aísla. Demasiado calor nos quema. Pero el punto medio, ese donde respiramos sin miedo. Ahí es donde florece la vida. El huevo nos enseña que la fragilidad no es debilidad. Que lo más valioso suele ser lo más delicado. Y que, a veces, la mejor forma de conservar algo es dejarlo tal como la naturaleza lo creó. Si lo piensas bien, un huevo es un recordatorio hermoso de cómo empieza todo. Con una cáscara fina. Con silencio. Con potencial. Y así como un huevo necesita el calor justo para transformarse, también nosotros necesitamos el calor de la vida. El contacto, la luz, la presencia. Para seguir sintiéndonos vivos. No todo debe ir al refrigerador. Algunas cosas, como los huevos, y como el corazón, simplemente necesitan el clima correcto para seguir latiendo. El refrigerador fue uno de los grandes inventos del siglo XX. Gracias a él, millones de personas pudieron conservar alimentos, evitar enfermedades, reducir el hambre. Pero en nuestra búsqueda por conservarlo todo, olvidamos que no todo necesita frío. Cada alimento tiene su ritmo, su respiración, su equilibrio. Y cuando lo respetamos, no solo comemos mejor, también vivimos mejor. La comida es energía. Y la forma en que la tratamos habla de cómo nos tratamos a nosotros mismos. Así que la próxima vez que abras tu refrigerador, míralo con otros ojos. Piensa en lo que sí necesita estar ahí. Y en lo que debería quedarse afuera, libre, respirando. Porque cuidar lo que entra en tu cuerpo
Es una forma de decirte a ti mismo: todavía me importa mi salud, mi energía, mi tiempo. Recuerda, rebelde. No todo lo que se enfría, se conserva. Algunas cosas, como la vida, el amor y la esperanza, necesitan calor.